Llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. Hoy es 31 de diciembre del 2030. Estoy en mi casa, con mi familia y con un amigo muy especial, Jairo Gutiérrez, viejo amigo. Jairo se fue de Colombia en el 2014, desmoralizado y triste por lo que vivíamos, y se fue a vivir a Nueva Zelanda. Y hoy, alrededor de unas cervezas, nos sentamos a recordar, a compartir y a dar rienda suelta a la palabra. Eche Jaramillo, estoy aterrado con este país. Es muy distinto del que dejé cuando me fui. Claro, Gutiérrez, claro, cuando te fuiste llevábamos más de 50 años con una guerra que nos estaba destruyendo, que nos comía por dentro. Una guerra que particularmente se había ensañado con nuestros niños. Acordate, Gutiérrez, mirá, en esa época, en Colombia, en el 2015, en el 2016, nacían 800.000 niños al año y la mitad de esos niños eran niños no deseados. Imagínate la carga espantosa para esos niños por el resto de su vida. Pero había más. El 35% de los padres, al preguntarles si creían que el castigo físico era una buena forma de educar a sus hijos, su respuesta era afirmativa. Decían las estadísticas que el 13% de los niños en Colombia estaban expuestos al abuso sexual. El 67% de los niños entre 6 y 12 meses padecían anemia y eso entorpecía de manera gravísima el desarrollo de sus capacidades. Bueno, ese era el panorama en ese momento, Gutiérrez. Pero afortunadamente empezaron a llegar a Colombia evidencias científicas de muchos lugares que nos empezaron a mostrar un camino distinto. Porque era muy claro que la situación de los niños de hoy es el mejor predictor de lo que un país va a hacer en 15 o en 20 años. Y te voy a señalar algunas de esas evidencias. Una te va a sorprender, Gutiérrez. Es un premio Nobel de Economía, gringo, norteamericano. Y mira lo que decía este señor. Sus estudios que lo condujeron a ser premiado con el Nobel de Economía en el 2000 se concentraron fundamentalmente en investigar por qué los mercados laborales eran diferentes y por qué habían unos más competitivos y más fuertes que otros. Y en esa investigación y en ese estudio, ¿sabes a qué conclusión llegó Gutiérrez? La conclusión fue que la diferencia radicaba en lo que sucedía en las familias, en lo que sucedía en las familias con los niños. Y Heckman acuñó una frase absolutamente maravillosa, una frase que nadie hubiera pensado que un economista, un premio Nobel gringo, pudiera decirla. Heckman dijo: la pobreza comienza por un mal cuidado y crianza de los hijos. Y esas investigaciones lo llevaron a calcular cuál era el retorno de la inversión de unos recursos de $1 cuando se invertía en el desarrollo de la primera infancia. Y lo comparó esa inversión con las inversiones que se hacían en la bolsa de Nueva York. Y su conclusión fue contundente. $1 invertido en la primera infancia renta entre 8 y 12 veces por toda la vida de esa persona. No hay una inversión más rentable si se va a mirar solo en el punto de vista de la rentabilidad. Pero no solamente fue Heckman.
También los psicólogos, los médicos, los investigadores, los antropólogos nos fueron llenando de evidencias y esas evidencias fueron llegando a Colombia. Y una muy importante fue el descubrir que los primeros 1000 días de vida eran la gran ventana de oportunidad para el desarrollo del ser humano. Y un solo dato de lo que significan esos primeros 1000 días. El 75% del cerebro del ser humano se desarrolla en esos primeros 1000 días que van desde el momento en que inicia la gestación hasta que se cumple 2 años. Son 1000 días absolutamente irrepetibles, son 1000 días que se toman o se dejan, pero es muy poco tiempo también para una sociedad. Es una meta completamente alcanzable garantizarle a todos sus niños 1000 días de felicidad, 1000 días de bienestar, 1000 días de oportunidades. Pero las convicciones y las razones no vinieron solamente de la ciencia, también vinieron del corazón y del cerebro. En Colombia comenzó a gestarse una idea: ninguna guerra es justa ni es buena. Mirá, Gutiérrez, ninguna guerra es justa ni es buena, nada lo justifica. Y si bien cuando estábamos en la universidad, cuando maestriábamos allá en la Universidad Gutiérrez, acordate que conversábamos desesperanzados de lo que estábamos viviendo. Veíamos cómo los violentos disparaban y muchas veces al calor de una cerveza y una buena conversación, con tristeza concluíamos: hermano, nos vamos a morir sin ver la paz. Va a haber bala hasta el último día de nuestras vidas. Gutiérrez, y fue maravilloso, estábamos equivocados. Pasó lo que nunca pensamos que iba a pasar. El gobierno y la guerrilla se sentaron a conversar, se sentaron a dialogar, dialogaron y conversaron muchos años, conversaciones muy difíciles, conversaciones muy complejas, con muchos amigos, pero también con muchos enemigos agazapados. Y se dio lo impensable, hubo un acuerdo, hermano, y a los pocos días ese acuerdo se enredó. Ese acuerdo se enredó y estuvimos en el filo de la navaja. Pero ¿sabe qué pasó? Los jóvenes con banderas blancas salieron a las calles y dijeron: no queremos más guerra, ninguna guerra es justa, hay que acabar con esto, merecemos una oportunidad, no vamos a dejar que nuestra oportunidad y nuestros sueños sigan siendo pisoteados por la guerra. Y detrás de los jóvenes nos fuimos todos, mi hermano, y el pacto se cerró. ¿Te acordás, Gutiérrez? ¿Te acordás de Jaime Garzón? ¿Te acordás cuando decía país de mierda? Pues bien, adiós país de mierda. Hubo que volver a barajar. Empezó un nuevo tiempo. Los niños que eran las víctimas de la guerra pasaron a ser los principales protagonistas y los principales favorecidos con este nuevo ambiente que comenzó a crecer en el país. Y ya sin la guerra, sin la fugia de la guerra, sin tener que dilapidar los recursos en la guerra, estos recursos se fueron convirtiendo día a día en lápices, en juguetes, en juego, en educación, en salud. Eso fue muy importante, Gutiérrez. Y ahí el país hizo un pare y dijo: vamos a escoger unos propósitos. No pueden ser muchos, pero tienen que ser de mucho impacto. Y hubo 2 temas fundamentales que entre todos escogimos: el gobierno nacional, los gobiernos locales, la comunidad en general, las familias, la sociedad civil,
los organismos de cooperación internacional. Esos dos temas fundamentales que escogimos, esos dos grandes propósitos fueron: no aceptamos y vamos a trabajar muy duro porque ningún niño en Colombia padezca desnutrición crónica. Y lo segundo, todos nuestros niños menores de 5 años, independiente de su condición, van a tener una atención integral de calidad y con enfoque diferencial. Y empezamos a trabajar, nos unimos, nos aliamos, con esfuerzo, con dedicación, día a día, y en eso nos hemos gastado la vida estos últimos 15 años, Gutiérrez. Y los resultados están a la vista. Hoy, cuando estamos despidiendo el 2030, nacen en Colombia 200.000 niños menos, porque los embarazos en Colombia hoy son deseados y los niños que llegan son bienvenidos y son felices. Pero no solamente esto, los niños que antes desertaban de la escuela ya no lo hacen, porque desertaban por el hambre y por la falta de estímulos, y ya no tienen hambre y ya son bien recibidos y son felices y cada día aprenden más. Pero también entre todos fuimos entendiendo que había que cambiar la forma de educar a nuestros niños. Y entonces vino una gran discusión y una gran propuesta. Había que construir una nueva ética. Sí, señor, una nueva ética, porque la guerra es la expresión más degradada de la ética. Y entonces fue un trabajo persistente, continuo, de formación de valores. Esa concepción, esa idea del vivo, del avispado, del abusador, fue arrinconada y comenzaron a crecer otras condiciones. Y pasaron cosas muy importantes, por ejemplo, en la familia. El cuidado de los niños ya no fue un asunto de mujeres, fue un asunto de todos, con un involucramiento muy, muy importante del hombre. Eso, Gutiérrez, a vos que te gustan las teorías nuevas, hoy la llaman la economía del cuidado. Y bueno, sucedieron muchas más cosas en las que no me quiero alargar, Gutiérrez, porque seguramente en tu reflexión de sociólogo estarás diciendo, bueno, ¿y qué pasó con la economía? ¿Qué pasó con la sociedad en general? Bueno, ahí vienen los datos, Gutiérrez. Este desarrollo de los niños, estas oportunidades que tuvieron, se tradujeron en resultados para toda la sociedad. El primero de ellos es que el Producto Interno Bruto se duplicó en 15 años. Pero pasaron cosas maravillosas. Por ejemplo, en el año 2016, Colombia invertía 2.3 billones de pesos en atender los problemas de la diabetes mellitus, enfermedad ocasionada en muy buena parte por trastornos alimenticios y por trastornos nutricionales. Y esos trastornos de la malnutrición han sido superados y entonces el gasto de salud para atender la diabetes se ha disminuido en 2/3 partes y el sistema de salud ha podido tener recursos para dedicarlos a la prevención y para dedicarlos a otros temas. El costo per cápita de la educación ha bajado sustancialmente. Nuestro recurso humano es un recurso humano calificado, competitivo, con grandes competencias sociales. En aquella época, Gutiérrez, ¿te acordás? Todo el levantamiento y la oposición que había a los tratados de libre comercio. Hoy pedimos más tratados porque hay con qué competir, porque hay con qué enfrentarse al mundo y pelearnos en los mercados globales. La inseguridad alimentaria, Gutiérrez, que era del 45%, bajó al 15%. El campo hoy, y te sorprende, y te tendrás que sorprender más cuando empieces a recorrer nuevamente el país, es la gran locomotora de la economía. Es la gran locomotora porque ese campo se redistribuyó, porque al campesino
volvió a la tierra porque fue nuevamente propietario y porque allí se dieron múltiples alianzas privadas, asociativas, y hoy somos una gran potencia agrícola. Y algo absolutamente insospechado: en el 2016 el principal ingreso fiscal del país era la renta del petróleo. ¿Y sabes cuál es el principal ingreso hoy? El turismo. El turismo. A Colombia llegan extranjeros de todas partes del mundo, los recorren tranquilos, disfrutan de toda esa maravillosa naturaleza que nos fue regalada, y en todos los rincones esos extranjeros encuentran guías que saben múltiples idiomas y que los atienden muy bien. Pero falta lo más importante, Gutiérrez. Esta semana nomás, el Instituto Nacional de Salud nos dio una gran noticia. La meta hoy, diciembre del 2030, ya está cumplida. En Colombia, los niños con desnutrición crónica ya no existen. Es un asunto del pasado. Ha nacido una nueva generación, una generación sin desnutrición, una generación con cero desnutrición. Esa, Gutiérrez, es la gran noticia con la que te recibe hoy el país después de 16 años. ¿Te acordás de Crescencio, Gutiérrez? Oí. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar.